conocido este lugar con el nombre de Plaza Colón, pero en su origen funcionó una empresa de tranvías a caballo que contaba con 120 equinos y un material rodante de 18 coches. Ese fue parte de un pasado que obviamente ya no está, pero que dispara una historia riquísima, extraordinaria. Estamos hablando de un lugar que en aquel entonces era conocida como la Ciudad Nueva, porque fue la extensión de la gran urbe de la capital del departamento. Hoy esta zona es conocida por la Ciudad Vieja, aunque es interesante reconocer parte de ese pasado. Aquí funcionaron saladeros, estaciones de servicio, el propio puerto en su mejor auge, en su mejor esplendor, donde parte de las edificaciones que se erguieron en Paysandú llegaban a través del puerto de ultramar. Aquí funcionaron escuelas de primaria, en el presente aún existen, pero ya no con tanta nostalgia y con tanta reminiscencia como en aquel pasado que ya no está. Una fábrica de neumáticos, la primera en Sudamérica, una fábrica que elaboraba refrescos y bebidas alcohólicas. Todo eso vamos a conocer ahora en un ratito nada más, en esta propuesta que nos permite conocer el barrio del puerto en la ciudad de Paysandú. Rubens, estamos pisando un lugar que respira una fuerte historia, porque aquí la ciudad se conecta con lo que hoy llamamos la gran parte de la urbe y la vieja ciudad, pero en aquel entonces la zona del puerto era conocida como la zona nueva, la ciudad nueva. Es verdad. Bueno, si este barrio hablara, tendría muchas historias para contarnos, ¿verdad? Y relatar esas historias es realmente apasionante. La extensión de la ciudad hacia el río, cuando la ciudad va al encuentro del río, estamos en el periodo de un jefe político muy visionario y muy progresista que se llamó Basilio Pinilla. Basilio Pinilla, por allá por 1850 y pico, propone prolongar la ciudad, hacer el amanzanamiento de este barrio y dejar un espacio para una gran avenida que después fue esta Avenida Brasil de corte parisino, que en un principio se llamó 18 de julio. Pero la ciudad terminaba en la calle Carlos Salvo, que se llamaba Piedras en ese momento, y de ahí al puerto lo único que había era un camino entre espinillos y flora autóctona que se llamaba la carretera al puerto. Bueno, como dije, Pinilla tiene esa visión, por algo Miguel Ángel Pía dice que hay un antes y un después de Pinilla, con lo cual tiene mucha razón, no solo por esto, sino por otras obras que sabemos que fue creando en toda la ciudad, ¿verdad? Bien, entonces, el barrio se empieza a desarrollar en torno a un puerto que venía en crecimiento, con mucho desarrollo, y llega a constituirse en un barrio donde convivía la producción artesanal, incluso industrial. Yo creo que fue la primera zona industrial de Paysandú, con la actividad portuaria y también con grandes residencias, ¿no? Porque aquí se localizaban, por ejemplo, una fábrica de cerveza, molino, fábricas de fideo, bueno, una calera, una vida comercial muy intensa, con tiendas y otros servicios, también todos los servicios portuarios, y una gran barraca como lo era la barraca americana, ¿verdad? ¿Qué significa este monumento? Bueno, este monumento se instala en 1925, justamente cuando el Uruguay celebraba el centenario de su independencia. Y creo que está muy bien
la ubicación que se logró para este monumento, porque bajando de la Cuchilla por 18 de julio, tenemos esa gran perspectiva que culmina en el prócer, como dirigiéndose hacia Purificación. Es decir, todas las imágenes de Artigas están mirando hacia Purificación. Bueno, muy bien, creo que es justo, porque fue acá en Paysandú, a 9 kilómetros al norte de la meseta Artigas, donde funda la capital de la Liga Federal, que estaba constituida por todas las provincias de Argentina, del litoral argentino, incluso Córdoba, y también el sur de Brasil, ¿verdad? Entonces, este monumento es producto de un concurso que se realiza en Montevideo en 1923 para el monumento en la Plaza Independencia de Montevideo. Y eso, Ceccarelli, que es el autor, un italiano, saca el segundo premio del concurso. En Paysandú se instala el monumento, que se trae en piezas desde el puerto y se monta acá. Hay muy lindas tomas fotográficas de esa época, cuando aún no estaban constituidas las dos plazas, ¿verdad? Esto era una manzana totalmente edificada y allá había un campo libre que después se le llamó Plaza Centenario, justamente en homenaje a ese centenario de 1930 que se estaba celebrando. Con posterioridad, bueno, se le empezó a llamar Plaza Artigas, porque la Plaza Artigas en ese entonces era la Plaza Acuña de Figueroa. Muy bien, entonces el monumento ubicado acá sirve como articulador de las dos ciudades, digamos, la ciudad que se conformó en torno a la Plaza Constitución, que es la originaria y que terminaba en Carlos Salvo, y la nueva ciudad, pues se llamaba la Ciudad Nueva, que fue este barrio que en realidad constituyó Pinilla, ¿verdad? Estamos en uno de los extremos de este barrio portuario, Rubens, donde hoy está enclavada la Plaza Colón, pero en su origen no tuvo mucho que ver con este presente. Bueno, como sabemos, Paysandú contaba con un servicio de tranvías a caballos y acá estaba la terminal de los tranvías. En esta plaza, al norte, estaba la terminal propiamente dicha y al sur las caballerizas, ¿verdad? Esto tenía una avenida que continuaba, se llamaba 18 de julio, después en 1935 cuando se le cambia el nombre por Avenida Brasil. El servicio de tranvías a caballo duró hasta 1920 y pico. Incluso hubo una experiencia de cambiarle la tracción a sangre por un motor que no dio mucho resultado y ya empezaron a aparecer en Paysandú los primeros ómnibus automotores, ¿verdad? Y bueno, se liquidó el tranvía, lo que sí en Paysandú jamás hubo fue tranvía eléctrico, eso no. Bien, el vecindario protestó muchísimo por las caballerizas y se anuló, se demolió todo aquello y se convirtió en esta plaza que se llama Plaza Colón. Acá tenemos un monumento que es interesante comentar, porque también fue una obra del arquitecto Garracino. Y yo digo que Garracino dejó acá un mojón que está constituido por este cañón, que es de 1762, no sabemos bien cómo apareció en Paysandú. ¿No tiene relación con la defensa? No lo sabemos, no lo sabemos. Es de avancarga, quiere decir que se le cargaba por la boca, y no tiene un alcance mayor a los 200 o 300 metros. Bueno, está construido en granito rosado de las canteras de nuestro subsuelo
También tiene el escudo de Paysandú en bronce, que fue producto de un concurso que ganó un artista plástico catalán, que también hizo las decoraciones de la Capilla San Ramón. Y este mástil, porque acá se hacían las fiestas patrias, y se elevaba la bandera nacional. Estamos hablando del año 1940-41, donde se hacían esas festividades. Y tenía en bronce el número 1941 del año, que fue robado. Después lo repusimos en mármol, en granito rosado, también lo robaron. Y ahora nos proponemos volverlo a colocar, pero más arriba, cosa que no lo pueden robar. No tenga alcance. Pero ¿por qué digo que es como un mojón? Porque tal vez Garracino, sin quererlo, marcó el año 1941. Y esa década tiene una importancia trascendental para Paysandú, porque es la década del florecimiento agroindustrial, de la gran exposición que se hizo allá en el puerto, del cual tenemos que hablar otro día. Y bueno, es lo que el agrimensor, el ingeniero agrónomo Esteban Campal, define como el Pay Milagro, porque Paysandú se mostró ante el país y ante el mundo produciendo en los más variados rubros, con un ímpetu y un desarrollo industrial muy importante que duró, bueno, décadas, ¿verdad? Entonces yo digo, es un mojón que nos introduce al Paysandú de la década del 40. Por otro lado, también te quería hacer ver que allá en Cruz, ves que dice La Moda. La Moda, bueno, tenemos fotografías de una gran tienda que hubo ahí, que era la tienda La Moda. Quedan estos restos arqueológicos, vamos a decir así, de aquella época en que este barrio era un barrio floreciente, con mucha vida, como te decía, que coexistía la producción, los servicios, la vivienda, el comercio. Bueno, hay que imaginárselo esto viviendo a pleno ritmo, ¿no? Por eso hay que mirar un poco más para arriba, Rubens, ¿no? Es verdad. Porque es la única manera que vamos a poder conocer parte de ese atrapante pasado, Sí. para comprender un poco más este presente. Y por qué no, yo tengo la osadía, tal vez el atrevimiento extremo de decir, imaginar un poco mejor el futuro. Evidentemente, porque nuestro futuro está cimentado en nuestro pasado. Tenemos que descubrir ese pasado, valorarlo y ponerlo a punto, ¿verdad? Esa es la gran responsabilidad que tenemos hoy. Por eso yo te decía que este barrio que está totalmente olvidado, nosotros de alguna manera, los santuceros, lo tenemos que recuperar. Vamos a descubrir aquella otra esquina. Quiero que me cuentes algo sobre otra parte de este hermosísimo... Cuando recorre las distintas arterias de este barrio, Rubens, no sale del asombro, no sale de la sorpresa. Y yo te confieso, a mí me genera cierta ansiedad, cierta expectativa por parte de tu relato, porque pudo haber funcionado aquí la primera fábrica de neumáticos de Sudamérica. Es verdad, es verdad. Bueno, esta construcción también tiene su historia, ¿no? Porque fue parte de ese complejo donde se hacían lenguas conservadas de 1870 y pico, de una fábrica que se llamaba Macol, que tuvieron mucha fama esas lenguas conservadas en Inglaterra. Bueno, en un principio fue la Guardia Nacional, cuartel de la Guardia Nacional, y después hay una leyenda que no sabemos porque no hay documentación en el imaginario popular,
de que aquí estuvo Evita Perón, antes de conocer a Perón, que era una bailarina y también cantaba, y se presentó en este galpón. Tuvo también la sede del Club Wanderers, no sé en qué año, habría que revisar las actas, y posteriormente se localizó una fábrica de neumáticos de capitales sanduceros. Fue la primera fábrica de neumáticos de Sudamérica que no pudo resistir después la competencia de Funza y bueno, se fundieron. Pero sí tiene esa rica historia este lugar. Seguimos recorriendo Bien. esto que está tan fantástico. Confieso que son cosas que a uno le debería de impactar mucho más cuando recorre las calles. No somos atentos los sanduceros, Rubens. No miramos hacia arriba, no miramos las cornisas, no miramos los pretiles. Es verdad. Tendríamos que ser un poquito más observadores. Sí, y en la parte del centro de la ciudad tenemos obras muy destacadas que están tapadas por una cartelería demasiado agresiva. Y solamente vemos allá arriba los pretiles, el remate de esas construcciones. Tal vez algún día haya que hacer una limpieza, como se ha hecho en 18 de julio en Montevideo, para poder observar esas construcciones y convencer a los comerciantes, a los propietarios, de que una cartelería bien integrada a la fachada también enriquece su propio comercio, ¿verdad? Seguimos caminando, Rubens. Tal vez no sea válido, Rubén, hablar de una clase aristocrática en Paysandú en un tiempo que ya no está, pero sí de una clase media acomodada. Y parte de lo que estoy expresando lo revelan sus propios edificios. Caso concreto, el Palacio Rizzo. Claro, porque hubo una fuerte corriente inmigratoria en Paysandú de varias nacionalidades, como que Paysandú es un crisol de colectividades, ¿no? Entre ellas la italiana, que tuvo mucha influencia, sobre todo en la arquitectura edilicia, donde bueno, tenemos las huellas de lo que es la arquitectura neoclásica, mismo este edificio de influencia francesa y otros. Bueno, esa gente que vino pobremente de Italia fueron los verdaderos constructores de la ciudad, pero también muy trabajadores en su profesión, ya sean los que eran albañiles, los que eran artesanos y los que eran comerciantes. En este caso se trata de la familia Rizzo, que manda a construir este palacio. Son dos hermanos, Francisco y José, cuyo padre había venido de Génova. Y se instalan acá en el puerto. José es un alto ejecutivo de la Barraca Americana, también con acciones en la Barraca Americana, pero prestan otros servicios portuarios. Estamos hablando de 1909, 1910. Bueno, ellos encargan al arquitecto sanducero César Sibeli y también construyó la iglesia San Ramón acá en el puerto, entre otras obras, ¿verdad? Y bueno, diseña este edificio al estilo de lo que se venían construyendo en 1914 en Buenos Aires, como es, por ejemplo, el edificio actual de la Cancillería, que es el Palacio San Martín, que se caracterizan por estas buhardillas o mansardas, como tiene este edificio, ¿no? Que es una arquitectura también ecléctica, porque acá vemos una combinación de elementos formales que provienen de distintos estilos arquitectónicos. Allá veo que dice César Sibeli, arquitecto. Nunca lo había visto. César hace este edificio, fue el primer edificio que tuvo saneamiento y luz eléctrica en Paysandú, el más alto para la época en Paysandú, y tiene un sistema constructivo que no es el tradicional, porque son pilares y vigas todas de perfiles de hierro. Hecha esa estructura, que era como una gran jaula, se comenzó a revestir con mampostería, ladrillo, etcétera, etcétera. Pero no hay, lógicamente acá, una gota de hormigón.
ni tampoco tirantería de madera como había en los antiguos edificios. Rubens, ¿por qué se dice que esta parte del barrio del Puerto se la define como una suerte de laboratorio? ¿Laboratorio de qué? ¿Arquitectónico? Bueno, es una denominación que yo le puse, ¿no? Como que sería un gran laboratorio de arquitecturas de distinta época y de distintos estilos. Por ejemplo, acá enfrente vivió el arquitecto Óscar Garracino. Garracino se recibe y introduce en Paysandú sus conocimientos de arquitectura que había adquirido en nuestra facultad, que se inauguró en 1915, e introduce la arquitectura moderna. Y que contamos con un stock de ejemplos maravillosos que a veces no los valoramos y que también distinguen a nuestra ciudad por esos ejemplos de la arquitectura moderna. Y en esta avenida también los tenemos. Rubens, este lugar es muy caro para vos. La verdad que sí. ¿Por? Bueno, aquí cursé toda la primaria. Tengo muy lindos recuerdos de esta escuela, de sus profesores, de sus maestros. Que bueno, adquirí una formación más que interesante y buena, que después la completé en el liceo departamental, haciendo este preparatorio y bueno, el bachillerato de arquitectura, ¿verdad? Cuando precisamente nos metemos en el edificio, en la arquitectura, ¿qué tenemos que conocer de esta esquina? Bueno, es linda la historia porque como arquitectura no tiene un estilo definido, es más bien una arquitectura ecléctica que recoge formas de estilos del pasado, pero es linda la historia de esta casona, ¿no? Que fue construida por 1867. Bueno, acá vivió un señor de apellido Plotier, que era uno de los dueños de la Barraca Americana. La Barraca Americana se constituye en Paysandú en 1870 y Plotier fue uno de los propietarios de esta mansión, digamos. Posteriormente la compró un tal Severino Pereira Brasil, ya en el siglo XX, un hombre que tenía 14 hijos. Y la casa es realmente cómoda para una familia grande, tiene todas las habitaciones que reciben sol del este y del norte, un gran patio central y hoy está ocupada por el gran artista sanducero Álvaro Colombo, que tiene su taller de cerámica. Bueno, entonces es un valor que tenemos de gran valor patrimonial en esta avenida. Una avenida que tenemos que recuperar de alguna manera, porque es un barrio que ha caído, acompañó al puerto en su desarrollo, pero también en su decadencia, y tiene potencialidades desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista cultural, histórico y también turístico, ¿verdad? Es algo que tenemos desaprovechado los sanduceros. Calles que hasta qué año, si lo recordás, mantuvo sus adoquines. Y yo creo que el adoquinado tiene que haber sido levantado por la década del fines del 60 a principios del 70, lo ubico más o menos ahí. Producto de la modernidad, ¿pero se pudo haber conservado? Yo creo que sí, porque hubo un falso concepto de lo moderno. Y yo creo que lo antiguo y lo moderno pueden convivir.
Por ejemplo, estas calles con un adoquinado en forma bien reparado pueden recibir perfectamente el automóvil, como la tiene, por ejemplo, la ciudad de Durazno, la ciudad de Mercedes. Y estas farolas que vemos acá, ¿no?, que son 2 caños con luces de mercurio, sustituyeron a unas farolas que eran muy lindas, en fierro fundido, con 3 globos, y lamentablemente desapareció ese equipamiento. Lo mismo el remate sobre la avenida Presidente Viera, que era una gran columna con un reloj y 3 luminarias, similar al que hay en la avenida España. Y también de esta esquina quiero destacar la presencia de esta casa, que es de la década del 50, que la construyó el profesor Raimondo con un proyecto del arquitecto Carlos Di Perna. Y tiene un mural, hoy muy venido a menos, que lo hizo el profesor Pérez Lynch, un gran artista sanducero, que tiene otros murales figurativos, este es abstracto, y que también tendríamos que proponernos recuperarlo. Y bueno, hay tantas otras obras que hizo en conjunto con Vignola y que enriquecieron lógicamente nuestra ciudad.